Dice el libro de la sabiduría que con un mismo acto para unos era un castigo y para otros era una honra, pues con una misma acción castigabas a los adversarios y nos honrabas llamándonos a ti. ¿Saben a qué se refiere? ¿A qué se refiere lo que dice el autor? Se refiere al Éxodo. Cómo Dios, el pueblo egipcio, recibió 10 plagas de parte de Dios, pero para lo que ellos sean plagas, para el pueblo de Dios eran milagros. Lo que para la gente que no conoce a Dios es una plaga, para un cristiano es una bendición, es un milagro. Interesante esto. Un mismo hecho, un hombre que no tiene fe, lo ve como una desgracia. Nosotros que hemos conocido a Cristo, vemos que por ahí pasa Dios. Y tantas veces Dios permite cosas en nuestra vida para nuestro bien, que Dios saca bien del mal. Le decía el domingo pasado, ¿no?, a los fieles de la misa de la mañana, en la iglesia, se habla mucho de la iglesia, ¿no? Le decía, hay 2 problemas nada más en la iglesia, 2. ¿Saben cuáles son esos problemas? Esos 2 problemas. Ustedes y yo. Eso decía Santa Teresa de Calcuta, le dijo una vez a un periodista, ¿no? Que le preguntaba, ¿y cuáles son los problemas de la iglesia? Preguntémonos también, ¿cuáles son los problemas de mi casa? ¿Cuáles son los problemas de mi familia? ¿Cuáles son los problemas del entorno en el que vivo? De mi centro de trabajo. Dice el autor que Dios, que es el que lleva la vida de los hombres, permite hechos. Y para unos es un castigo y para otros es una honra, una bendición. Y eso solamente se puede decir, hermanos, por la fe. Por eso nos decía hoy la carta a los hebreos, enumeraba los distintos testigos de la fe en la historia de la salvación. Cómo Abraham, por la fe, se puso en marcha. Tú imagínate un hombre viejo, anciano, con una mujer mayor, que vivían en un lugar y estaba bien. Toda la tradición judía dice que Abraham era de la nobleza, tenía una situación buena, pero aún en esa situación buena que él tenía, no era feliz, porque le faltaba lo que más quería. Tenía todo Abraham, pero hay algo que no tenía y eso lo hacía infeliz, lo hacía sentirse frustrado. Y Abraham se lo pidió a muchos dioses, porque él viene de una cultura politeísta, ¿no? Él rendía culto a muchos ídolos, a los ídolos de sus padres, pero ninguno le había dado lo que él quería en el fondo. Nosotros también, hermanos, nosotros tenemos muchas cosas, pero hay una que no tienes. O sea, esa que tú no tienes. Y por eso no eres feliz. Y no es precisamente el dinero. Hoy nos decía el Señor, nos invitaba el Evangelio, ¿no? Vendan sus bienes, den limosna, háganse tesoros en el cielo, donde no hay ladrón que robe, no hay polilla. Dice, vendan sus bienes, den a los pobres. Y ustedes me dirán, pero padre, ¿qué dice usted? Ahorita que el pollo está por las nubes, que la gasolina mejor es ir a pie, ¿no? Que todo está caro, que para ir al mercado hay que tomar diazepam, ¿no?
Como dice usted, que precisamente, hermanos, que decía el libro de la sabiduría, lo que para la gente que no tiene fe es un castigo, para los creyentes es una honra. ¿Saben qué pensaba ayer sobre esto? ¿Cómo podemos saber nosotros que somos creyentes que Dios provee? ¿Cómo puedo experimentar yo que de verdad Dios es mi papá y es el que me da de comer? De Él viene todo. ¿Cómo sé yo? Si toda la vida me he ganado, lo que yo tengo es gracias a mi trabajo, gracias a lo que me dejó mi padre, es gracias a los intereses bancarios, gracias a todas mis gestiones financieras, gracias a mi marido que es un testaferro, o gracias a mi esposa que es una mujer inteligente y tiene un montón de empresas. Si toda la vida has hecho eso, ¿cómo sabes tú que de verdad Dios provee? Si tú nunca has pasado necesidad y si nunca le has pedido a Dios. Yo pensaba ayer, porque la gente me dice, pero ahora hay que hacer otras cosas. No, la palabra es clara. Jesús no ha dicho, vendan sus bienes si es que les sobra. Den limosna si es que pueden. No ha dicho eso. ¿Cómo sabes tú que verdaderamente Dios existe y da? Si nunca has hecho la prueba. En estos días saben que hemos estado de retiro, ¿no? Los sacerdotes, toda la semana. Yo me hubiera quedado todo un mes, ¿ah? Qué rico. Ay, otra vez a San Francisco Javier, Dios. Aguantar a la Olga. Y saben que una de las cosas que he leído en este retiro ha sido fantástico, porque una cosa que a mí me ha ayudado mucho es compartir con mis hermanos sacerdotes. Hay algunos nuevos que han venido a la diócesis y ha sido muy bonito, o sea, conocer, estar juntos, comer juntos, rezar, tener momentos de oración, muchos, que me hacía mucha falta a mí. Leer, que me gusta, ya no tengo tiempo. Y justo me leí la regla de San Benito. No sé si ustedes han oído hablar de San Benito de Nursia, que es un fundador del monacato occidental. El monacato del occidente tiene su fundamento en San Benito. La regla, famosa regla de San Benito. Casi todas las congregaciones de monjes del mundo occidental se han inspirado en esta regla de San Benito. Pues ¿saben qué hizo San Benito cuando se quedó solo él y su hermana? Fue un día a misa y escuchó el evangelio que dijo el Señor. Escuchó un evangelio parecido a este. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Y este hombre, Benito, no era un hombre de fe, como ustedes que vienen a misa, que era uno que llegó a misa así, de la nada. Y cuando escuchó esa palabra, ¿saben qué hizo? La puso en práctica. Y sus padres habían dejado una cierta herencia sustanciosa. A su hermana la metió al convento. Y él se fue sin nada a vivir el Evangelio. Y luego de ahí se le fueron uniendo otras personas, otros hombres. Y así fundó los benedictinos, que tienen una regla, ¿no? Ora et labora, así es, se les conoce, ¿no? Ora et labora. Y él dice una cosa, el que solo trabaja y no reza, el que solo se dedica a trabajar en la vida y no reza, se corrompe, se pierde, se malogra, le abordan las tentaciones. Y al revés, el que solamente reza y no trabaja,
también se pierde, también se malogra. Por eso la famosa regla de San Benito, ¿no? Ora y trabaja. Y los monjes toda su vida hacían eso. Rezaban, tenían oraciones también mentales, iban rezando, iban chambeando, hacían cestas, hacían cosas. Y así entraban en esta vida de ascetismo muy intensa para combatir contra las enfermedades del alma, las debilidades de la carne, buscar a Dios. Por la fe, Abraham dijo, ¿no? Dios le ofreció algo que ninguno de sus dioses le había dado. Y Dios le dijo, yo te daré lo que tú buscas. Ojo que Abraham, que podemos ser nosotros, que tenemos muchas cosas, tenemos un buen trabajo, tenemos una linda familia, vivimos en un lugar espectacular, tenemos muchos dotes, tienes unos hijos maravillosos, tienes carrera, pero algo te falta a ti. Y uno se va dando cuenta de eso cuando se va haciendo más viejo, ¿eh? Porque uno de chiquillo todavía tiene sueños, ¿no? Yo cuando soy ingeniero, cuando juegue para la selección se me llama Cabezón, Reynoso. Acá hay un entrenador de fútbol. Y uno sueña así, ¿no? Pero ya tú que tienes 40, 50, 60 para arriba, te das cuenta de que todos tus sueños nunca los has alcanzado. Y muchas cosas has logrado, pero como que sigues por algo más, persiguiendo algo. Pero fíjate, Dios le dijo a Abraham, yo te daré lo que tú quieres. Eso que tú buscas, que ni siquiera tú mismo sabes, yo te lo voy a dar. Y Dios cumplió su promesa. Y Abraham es el padre de la fe y vivió así, fiándose de Dios, caminando y fiándose de Dios. Pues bien, fíjense, el Evangelio habla de lo mismo. Un cristiano vive fiándose de Dios, porque Dios lo da todo a su tiempo. Es muy importante esto. ¿Saben qué? ¿Cuál es la maldición más grande para el hombre? ¿Saben ustedes cuál es la maldición más grande que vive el hombre? Que tiene que enfrentar el hombre en este mundo. El tiempo. El tiempo. Mira, a ti te podrán devolver todo, ¿no? Tú prestas, con buena suerte te devuelven, ¿no? Tú haces un favor, te lo entregas, pero tu tiempo no te lo va a devolver nadie. El tiempo que tú le has dedicado a tus hijos, no te lo van a devolver por mucho que te quieran. Nadie tiene poder de devolver el tiempo. Te pueden devolver todo, dinero, cosas, pero el tiempo no te lo devuelve. Nadie tiene el poder de devolver el tiempo. Tiempo pasado, el tiempo perdido, el tiempo entregado. Dice el Evangelio que el administrador fiel es aquel que da las cosas a su tiempo. ¿Sabes quién gasta tiempo con nosotros, contigo y conmigo? Siempre. Que se pone en nuestro tiempo es Dios. Y es el que da las cosas a su tiempo. Hoy, hermanos, si hay muchos trastornos de nuestra sociedad, ¿saben a qué se debe? A que hay cosas que no se hacen cuando tienen que hacerse, a su debido tiempo. Fíjense, dicen que el hombre sabio sabe dar las cosas a su tiempo y Dios nos da todo a su tiempo. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios cosas y Dios a lo mejor no te las da. Te las dará en el momento adecuado, en su tiempo. Y ahí, hermano, la clave es la sabiduría. Y Dios ha querido que las cosas sean a su debido tiempo. Hoy estaba leyendo en el Facebook la mañana la historia de saben que la madre, la mujer que ha sido madre más joven del mundo es peruana, ¿no? Que dio a luz teniendo 5 años de edad.
era de Huancavelica. Y no saben cómo quedó en estado, no se sabe hasta ahora. Bueno, sigue viva, por lo que he visto, ya tiene como 88 años. A los 5 años, creían que tenía un tumor, le llevaron al doctor, resulta que ya tenía 7 meses. Y bueno, está ahí la historia, pueden verla en Wikipedia, ¿no? Pero yo voy a una cosa, Dios ha querido que una mujer quede gestando a los 5 años. No. Todo a su tiempo. Si yo les dijera la cantidad de niñas menores que quedan embarazadas en este momento, en el siglo XXI, se caían desmayados. ¿Y eso que indica? Es una necedad, porque no es el tiempo. Dice que Dios da todo a su tiempo, ojo con esto, ¿eh? Todo tiene su tiempo. Tiempo en nuestra vida. Cuando sufrimos, cuando metemos la pata, cuando nos equivocamos, cuando hacemos las cosas, cuando no es su debido tiempo. ¿Y quién nos enseña el tiempo propicio, el tiempo favorable? Por eso hace falta, hermanos, la sabiduría de Dios. ¿Y cómo se adquiere sabiduría? ¿Cómo se adquiere discernimiento, inteligencia? Para saber vivir. Ha dicho el Evangelio, nos ha dado una clave. Dice, vendan sus bienes, den limosna, consíganse bolsas que no se desgasten, acumulen un tesoro inagotable en el cielo. El domingo pasado, ¿se acuerdan? El Evangelio decía, cuando hablaba del rico Epulón, ¿no? Que le decía a Dios, necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Así es todo aquel que se enriquece, que no se enriquece en orden a Dios, decía el Evangelio. ¿Cómo se adquiere sabiduría, hermanos, para educar a los hijos? ¿Cómo se adquiere sabiduría para vivir el matrimonio? ¿Cómo se adquiere sabiduría para vivir la ancianidad? Que es una cosa fantástica. Muchas personas mayores piensan que ya no sirven para nada, cuando al contrario, ¿no? Fantástico lo que escribe el Papa Francisco sobre los abuelos, por ejemplo. Él ha tenido una experiencia estupenda. El Papa cuenta cómo su abuela le transmitió la fe. Su mamá no quería que fuera cura, él estaba de novio, ¿no? Era un hombre inteligente. La mamá no quiso. ¿Y saben quién le sostuvo en la vida cristiana? Porque él estuvo a punto de morir, perdió un riñón, era joven. Y estuvo en una situación de salud que casi se muere. Y tuvo no sé cuánto tiempo, un tiempo largo, para recuperar la salud. Pensaban que ya no iba a vivir. En ese tiempo, fíjense, la fe de la abuela fue importante. Hacerle ver que Dios está presente, que Dios acompaña, que en la enfermedad está el Señor. De esa crisis que tuvo como punto importante la enfermedad, fíjate, este hombre, Papa Francisco, decidió ingresar luego ayudado también por su confesor, etc. Y poco a poco, fíjense, como un hombre que se abre a Dios en un momento, hasta dónde es capaz, ¿no?, de llevarle la gracia de Dios. Si nosotros nos abrimos, hermanos, al don de Dios, ¿no sabes tú hasta dónde este don te puede llevar a ti en la vida? A cuántas cosas grandes que tiene Dios para ti. Por eso, adquiramos esta sabiduría, hermanos. Vivamos en la fe, es decir, fiémonos de Dios, porque Dios nos ama. No pongamos nuestro corazón en las cosas de este mundo que pasan, que se pierden, que están amenazadas siempre de los ladrones, de la polilla. Compremos esta sabiduría que viene de Dios. Alimentémonos de Cristo, que Él nos da su cuerpo y es alimento de vida eterna, para que seamos felices, para que no tengamos que buscar la felicidad en las cosas
que no la tienen, para que pongamos a Dios primero en nuestra vida y seamos realmente de estos que esperan a que su Señor venga para que le abran y cenen con Él.